Vamos a ver tres aspectos en estos 10 versículos que vamos a leer y que vamos a estudiar juntos. Son tres aspectos que tienen que ver, evidentemente, con la persona de Jesús. Jesús es el creador, Jesús es la vida y Jesús es la luz, ¿vale? Recordemos un poco algunos detalles del contexto en el que Juan nos escribe el Evangelio. Nos encontramos en la última década del primer siglo de nuestra era, más o menos por el año 90, y la Iglesia, a lo largo de los 60 años de su vida, desde que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta la época en la que Juan escribe, han pasado más o menos 60 años, cerca de 60 años, y la Iglesia se ha extendido por todo el Imperio Romano, de tal manera que la Iglesia se ha ido no solamente afianzando en el mundo de judíos, sino también dentro del mundo no judío. Por lo tanto, nos encontramos que Juan está escribiéndole su evangelio tanto a judíos, creyentes de origen judío, como creyentes de origen cultura greco-romana, ¿vale? Los gentiles o los griegos o los no judíos, como los judíos le llamaban. Y Juan escribe su evangelio con una idea muy determinada, y él nos lo deja claro en el versículo 31 del capítulo 20, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Cuando Juan presenta a Cristo como el Verbo, el concepto logos, el verbo, que era un término familiar tanto para los judíos como para los griegos, como ya vimos en estudios anteriores. Para los judíos, toda la creación fue hecha por la palabra de Dios, como vemos en el Génesis 1. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y así se van sucediendo los días, ¿verdad? Y Dios, por medio de su palabra, crea todas las cosas. Pero claro, hay algo que preocupa a Juan, hay algo que Juan tiene en mente que posiblemente pueda llegar a confundir a sus oyentes, y esto es lo que él quiere de alguna manera dejar claro. Así que vamos a leer la lectura en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: en el principio existía el verbo, o era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Este es el texto, y en estas tres facetas que estamos viendo nos encontramos la primera en que Juan intenta afianzar que Jesús es el creador. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Y por qué tiene que enfatizar Juan que Jesús es el creador? Bueno, hay un escollo para los judíos. ¿Cuál es ese escollo? Es este versículo o este texto en los Proverbios. Proverbios capítulo 8 y versículo 24 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio
antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Claro, esto es un escollo para los judíos, porque aquí está diciendo que todo lo creado fue hecho por medio de la sabiduría. Todo esto está en el contexto de que se nos presenta la sabiduría de Dios, y resulta que aquí dice que la sabiduría fue engendrada. Entonces, hay algo, perdona, hay algo que podríamos decir, bueno, es posible que muchos judíos pensaran, bueno, Dios es el creador de todo, lo hace a través de su palabra, pero Él crea de alguna manera esa sabiduría, ese logos, para usarlo como agente creador, pero Él está por encima de todo. Claro, esto es una idea que va en contra de lo que nos está enseñando la palabra. Ahora, también tenemos el escollo para los no judíos. ¿Y cuál era el escollo para los no judíos? El escollo para los no judíos es que lo que ellos pensaban que la fuerza creadora del universo había dado forma y había dado orden a todo el universo, aquí Juan nos lo está presentando como una persona, un hombre. Claro, los judíos, los griegos esto no podían entenderlo. ¿Cómo hace un hombre el creador del universo, la fuerza que todo lo une, todo lo sustenta? Entonces, ¿cómo enfrenta Juan este escollo, estos escollos, tanto en los oyentes judíos como los oyentes no judíos? Dejando claro, versículo 3, que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. Claro, ya vimos en otra ocasión, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1, 23, Pablo dice claramente, para los judíos esto es una piedra de tropiezo, y para los gentiles, para los no judíos, es auténtica locura. Para los judíos Cristo viene a ser esa piedra de tropiezo porque no pueden entender que ese Dios personal, ese Mesías, ese Hijo de Dios que esperaban, terminase en una cruz. Y los judíos, pues evidentemente cuando alguien empieza a explicar de que un hombre vino a este mundo siendo Dios, siendo el creador de todas las cosas, para terminar en una cruz y luego resucitar, los griegos esto lo daban por loco. Y esto es lo que vemos cuando Pablo predica en Atenas, cuando habla de la resurrección, ya empiezan a decirle, este está borracho. Bueno, ya te oiremos hablar en otro momento, ¿no? Intentan quitarse esa idea de encima. Por lo tanto, aquí nos encontramos que Juan enfatiza la identidad de Jesús como el creador. Y esa identidad como creador de Jesús es importantísimo para aquellos que realmente han creído. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Este Dios que se humanó en la persona de Jesús es el que se encaminó a la cruz, es el que también resucitó y el que luego ascendió y el que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y esto es algo que Juan enfatiza de forma especial. Ahora, si Jesús es el creador, no está la palabra de Dios contradiciéndose a sí mismo, porque hay textos en el que se nos presenta a Dios Padre como el único creador. Vamos a ver los textos. Por ejemplo, Apocalipsis 4:11, quizás el más claro. Señor, y aquí está hablando el del que está sentado en el trono. Señor, dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí está hablando del Padre, está hablando del que luego en el capítulo 5 le va a dar el rollo de la vida al Cordero, ¿verdad? Para que lo abra. Pero aquí el que está sentado en el trono, este es el Padre y este es el Creador. Tenemos otro texto en Efesios 3:9 que dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, está aquí hablando otra vez del Padre, que creó todas las cosas. Entonces, podríamos llegar, como hay algunos que lo piensan, y así, por ejemplo, en las sectas, ¿no? Con los testigos, mormones y demás,
que dicen, no, no, el Padre es el creador y Jesús simplemente es un pequeño Dios creado por el Padre que ayudó. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este texto? Por ejemplo, Colosenses 3:15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el superior de toda la creación, el único de toda la creación. No es el primer engendrado, sino el primogénito tiene que ver ahí con la persona más importante de toda la creación. Porque en él, Cristo, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y otro texto, Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Por lo tanto, si vemos estos textos, y por eso lo he puesto ahí para que lo veáis de una forma gráfica, juntitos, podemos llegar a la conclusión, la Biblia se contradice, el Padre es creador y están diciendo que Jesús también es creador, no puede haber dos que crean. Bueno, la respuesta, evidentemente, y por eso estamos estudiando en conjunto Juan con Génesis, la respuesta nos la da el mismo Génesis. Así que vamos a ver la respuesta en el Génesis. Génesis 1:1 dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en caos, ¿vale? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y así podemos ir viendo lo que ya hemos estado estudiando, ¿verdad? Con José Pepe. Génesis 1:26 dice de forma muy categórica, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el hagamos es plural. No, voy a hacer, no, es hagamos. Y ahí está hablando de un Dios plural. Entonces, en el Génesis 2:4 nos encontramos, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día, y ahora mira lo que dice, ahora cambia un poco, y esto lo vamos a ver seguramente más adelante cuando José Pepe nos se introduzca en el capítulo 2. Dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, Yahvé Dios. Y ahí utiliza el nombre personal de Dios, el nombre con el cual Dios se relaciona de forma personal con su creación. Jehová Dios. ¿Vale? Y esto es de qué nos está hablando. Génesis nos revela de forma clara que realmente lo que para nosotros es bastante difícil de entender, nos encontramos con un ser divino que no entra en nuestra cabeza, con un ser divino que es plural, pero al mismo tiempo es uno, con un ser divino que realmente puede actuar como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, tres subsistencias, tres personas que forman un solo Dios y que cada uno tiene una misión y hace una labor dentro de ese ser divino. Lo que la palabra nos está enseñando es que si el Padre es el creador, no puede dejar de ser el Hijo creador y el Espíritu Santo también. Entonces, en ese hagamos están las tres personas unidas para decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto es la clave para entender esta aparente contradicción. Cuando la Biblia nos enseña que Dios Padre es el creador, no está diciendo ninguna mentira. Y cuando la Biblia al mismo tiempo enfatiza que Jesús es el creador, no nos está llevando a error, sino que las dos cosas son verdad. ¿Por qué? Porque Dios es en sí, en esencia, pero se revela en esas tres subsistencias y todos tienen que ver con la creación. Es un acto del Trino Dios en todo su conjunto. Esto nos lleva a meditar también en el siguiente aspecto, que Jesús es no solamente el creador, sino que Jesús es la vida. Ahora, esto requiere un poco de explicación. ¿Qué significa la vida? ¿Qué es la vida?
Y os voy a poner algunos textos que nos pueden dar alguna pista, algo que nos pueda explicar. Juan 5:26. Mira lo que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, si la vida es intrínseca a la persona, a la esencia de Dios, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Lo que está diciendo Juan ahí, o mejor dicho, lo que nos está enseñando el Señor Jesús, porque esto son palabras de Jesús mismo, lo que nos está diciendo es, la vida que tiene mi Padre es la misma que tengo yo. Yo y el Padre uno somos. Juan 11:25. Y le dijo Jesús, y aquí estamos en el segundo de los grandes yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mirad, aquí está ligando la vida a lo que es su propia esencia como persona. Él, el que aunque esté muerto, dice, vivirá. ¿Por qué? Porque la cualidad de la vida de Jesús y la vida que Jesús nos regala no tiene nada que ver con la vida física que nosotros conocemos, ¿vale? Es otro tipo de vida, ¿vale? Es una cualidad de vida diferente, es algo que excede lo que nosotros conocemos como vida. Y por último, dice en Hechos, cuando Pedro está predicándole allí a las multitudes después del día de Pentecostés, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cristo es el autor de la vida, es el creador de la vida, es el que genera vida. Y dice, a este lo habéis matado, pero Dios lo ha resucitado. Y esto es algo que también nos tiene que llenar de paz y de satisfacción. No puede la muerte soportar al que tiene toda la vida encerrado en esa tumba. La vida que tiene el autor de la vida es de una característica que la muerte no puede prevalecer sobre él. Y estos textos nos dejan claro que no estamos hablando del concepto de vida que nosotros tenemos. La vida física que nosotros conocemos, hay un detalle de nuestra vida que todos estamos de acuerdo y que nosotros tenemos todo muy claro. Algo de lo que podemos tener absoluta certeza. Esta vida esta vida física se acaba. Esta vida física tiene una fecha de caducidad. Esta vida física termina en la muerte. Y la parte física muere. Y esto es algo que es característico de este tipo de vida. Pero la vida de Jesús es otra historia. Y la palabra nos dice que él era vida desde la eternidad. Y en esa vida que él es y que posee desde siempre, esa vida es la parte de vida que él insufló en el hombre. Volvamos al Génesis por un momento. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Él sopló en la nariz de ese ser que había creado de forma física para hacer de él un hombre, un ser viviente. Y esto lo recoge Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45, donde dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán, Cristo, este es espíritu que da vida. Espíritu que da vida, lo traduce la Biblia de las Américas. Ahora, esto nos deja con la realidad explícita de que el ser humano es creado de forma material. Nuestra parte física se compone de los átomos que se encuentran en el universo y que Dios creó de la nada, pero el ser humano recibe, le es insuflado el aliento de Dios y eso le confiere una calidad de vida que excede lo meramente material. El ser humano es creado por una parte material
y una parte inmaterial. Él tiene una parte física y una parte, decirlo, inmaterial, espiritual. La parte material es la que vemos, la que palpamos, la que cuando nos damos un porrazo, pues se queja del dolor. Mientras la parte inmaterial es la que piensa, la que siente, la que actúa, la voluntad, la que se duele, se ríe, pero sobre todo esa parte inmaterial tiene el anhelo y la necesidad de la eternidad. Y esto lo dice el Eclesiastés, ¿verdad? Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay algo en el ser humano que anhela estar meditando y pensando en lo trascendente, en lo que excede esta vida. Esto no lo tiene ningún otro ser creado. Esto es algo que Dios ha puesto única y exclusivamente en el ser humano. Es la parte inmaterial la que nos diferencia de cualquier otro ser. Es la parte que Dios nos da y que la palabra identifica con la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Solo quien posee esa vida puede darle a otro. Solo quien dispone sin medida de ese tipo de vida puede transmitirla a los seres que él mismo ha creado. Y esto es lo que hace Jesús. Él es la vida, y esa vida que Jesús tiene y que es igual al Padre, esa vida Él la da al quien Él quiere. Volviendo al Génesis, en el capítulo 3, en el 22, no sé si lo tengo aquí, estos son, en el 3:22 dice: entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué está diciendo aquí en Génesis 3? Esto es posterior a la desobediencia de Adán, posterior al pecado que originó la separación entre Dios y el hombre, y Dios tiene que poner coto a esa calidad de vida que tenía el hombre cuando fue creado, cuando le insufló el aliento de vida y lo hizo un ser viviente. A partir de este momento de Génesis 3:22, Dios pone coto, cierra ese camino hacia el árbol de la vida de tal manera que el hombre no pueda vivir para siempre. Y estamos hablando de una vida espiritual, la calidad de vida espiritual que solo Dios, por medio de Jesús, nos da. El pecado de Adán quebró, ocultó, destruyó la imagen y semejanza de Dios en el ser humano, y el ser humano creado con y para vida eterna cayó bajo la maldición por la desobediencia de Adán. El aliento de vida que fue insuflado en el ser humano se extinguió, rompiendo esa relación entre Adán y Dios en el huerto de Edén. Dios desterró al ser humano del huerto de Edén. Ya no había posibilidad por parte del hombre de llegar, de volver a Dios y así disfrutar de la vida que inicialmente Dios le había insuflado. El hombre por sí mismo es incapaz de vivir una vida que honra por su obediencia a Dios. Es incapaz. Siempre vamos a caer. Pero el Trino Dios había previsto esto. Uno puede llegar a pensar, bueno, esto es un accidente. El hombre le salió rana a Dios, ¿no? No, perdonad, pero esto, Dios no tiene planes ABCD. Dios nada más que tiene un único plan. El único plan es el plan perfecto de Dios, ideado desde la eternidad y que se materializará en la eternidad. Dios no improvisa planes. Dios sabía que el ser humano iba a caer y Él tenía previsto, como dice Génesis 3:15, la simiente de la mujer de la cual, ¿verdad?, nacería, procedería el Salvador. Pero esto nos tiene que dejar claro cuáles son las intenciones en todo el tema de la creación. Uno puede llegar a pensar, el hombre es tan importante que Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero se torció, entonces Dios tuvo que hacer otros planes. No. Mirad, lo que nos deja claro la palabra es que el hombre, perdona, estoy aquí. Lo que nos deja claro este texto o estos textos es que Dios en sus planes no tiene al hombre como su principal objetivo. El hombre no es el centro del universo. El hombre no es el centro
de los planes de Dios. El hombre es una parte de ese plan que tiene un único fin, y esto lo vemos en Romanos 11:36, donde dice, porque Él, Cristo, por Él y para Él son todas las cosas. Dios tiene un solo plan, y ese plan tiene como único objetivo la glorificación de su propia persona, la glorificación de ese trino ser divino que nos revela la Escritura. Porque de Él, de Cristo, por Él, de Cristo, y para Él, Cristo son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Este es el plan de Dios. Ahora, ¿cómo recibimos el regalo de la vida que perdimos por la desobediencia de Adán? ¿Cómo podemos nosotros llegar a recibir esa vida? ¿Cómo puedo recibir yo la vida que Jesús me ofrece? Y esto es algo que vemos en los versículos 6 y 7 del texto que estamos estudiando. Hubo un hombre, dice, enviado de Dios. Aquí hace Juan como está en este prólogo hablando de lo que es la identificación de Jesús, y de repente en el versículo 6 y 7 nos introduce este paréntesis de un hombre que vino para testificar. Este hombre era Juan el que bautizaba, Juan el Bautista, ¿verdad? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos que creyesen por él. ¿Por quién? No por Juan, sino por el Cristo, por Jesús, por el Verbo. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así que, hermano, y luego en el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puedo llegar a recibir esta vida que Jesús me ofrece? La única forma que puedo acceder a esa vida es por medio de la fe, por medio de creer en aquel que vino a este mundo, que vivió en este mundo, que murió, que cargó en la cruz del Calvario con mi culpa, y que terminó resucitando al tercer día y ascendiendo finalmente a los cielos, donde Él está aguardando el momento para volver. Mirad, uno puede llegar a pensar, bueno, esto no es tan difícil. Si solamente se trata de creer, bueno, pues entonces yo voy a decir, yo creo. No vaya a ser que, oye, el tema del cielo y del infierno sea verdad, y yo prefiero creer, irme al cielo, que no creer e irme al infierno. ¿Creéis que esto es una motivación adecuada para recibir esa vida que Jesús nos ofrece? Y luego están otros que piensan, bueno, mm, voy a... No puede ser solamente por medio de creer. Yo tengo que hacer algo. No puede ser que yo no tenga que hacer nada, solamente creer. Esto es tan simple. Dios no puede ser tan fácilmente apaciguado o aplacado en su ira contra mí. Entonces yo tengo que hacer algo, yo tengo que ganarme la salvación. Ambas aproximaciones son erróneas. Fijaros, el versículo 13 dice, creo que lo tengo aquí, no, espera. El versículo 13 del que estamos estudiando, y es un versículo muy revelador, dice, los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hermanos, lo que está diciendo aquí, que para creer, para recibir a Cristo, para que tú te puedas arrepentir de tus pecados y poner tu fe en la vida eterna y formar parte de la familia de Dios, tienes que nacer de nuevo, y tienes que nacer de nuevo no de tus propias obras, no de tu propia voluntad, sino que tienes que nacer de nuevo de la voluntad de Dios. Y uno puede llegar a pensar, la cosa se empieza a complicar. Si no depende de mí, si no depende de mi voluntad, si depende de la voluntad de Dios, ¿para qué voy a seguir indagando en la palabra de Dios? ¿Para qué voy a seguir
escudriñando las Escrituras? ¿Para qué voy a seguir buscando a Cristo si no depende de mí? Pues precisamente esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tienes que seguir, tienes que buscar, tienes que llamar. Y esto es lo que nos viene a decir Romanos 10:17. Así que la fe, dice, viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Esto en la Nueva Versión Internacional me gusta de forma especial como lo traduce. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Entonces, mirad, amados, si uno quiere ser salvo, no tiene otra forma que buscar y escudriñar a aquel que te pueda dar la salvación, que está revelado en las Santas Escrituras. Y uno puede llegar a objetar, bueno, y si por mucho que escuche el mensaje del Evangelio, si por mucho que yo lea la Biblia, no llego a recibir la salvación que Dios me da. Y si yo llego a no ser de aquellos que Dios, por su voluntad, hace nacer de nuevo. Bueno, hay una promesa en la palabra, hermanos, que nos quita esta idea de la cabeza. Y la promesa la encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6, verso 37 dice, todo el que el Padre me da, todo lo que el Padre, perdón, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo yo lo echaré fuera. De ningún modo yo lo echaré fuera. Si tú vas y buscas a Jesús con un corazón sincero, con la motivación adecuada, y ahora vamos a hablar de la motivación, y Jesús te promete que Él no te va a echar fuera. Ahora, ¿cuál es la motivación adecuada? Esa motivación muchas veces tiene que ver con aquellos que dicen, bueno, tengo inquietud espiritual, voy a buscar algo que me llene el alma, que me llene el espíritu de lo trascendente, ¿no? Y entonces cogen un poquito de Jesús, cogen un poquito del cristianismo, pero buscan también en la nueva era y pican también un poquito del budismo y hacen algunas secciones de estas de yoga y zen y todo esto, y si caso, pues también busco a ver qué es lo que dice el Islam para ser salvo, y entonces, bueno, pues voy buscando porque tengo una necesidad espiritual y voy buscando en todas las religiones y finalmente me voy a quedar con aquella que mejor me venga. Esto es una motivación, ¿verdad? Un tanto extraña, pero hay muchos que tienen esta motivación. Pero para nacer de nuevo, para realmente ser salvo, hay que ir a Jesús con la motivación adecuada. Hay que buscar a Dios con la motivación adecuada. ¿Y cuál es esta motivación adecuada? Y en la palabra nos encontramos con un ejemplo muy revelador. Lo encontramos en Lucas 18. En Lucas 18 nos encontramos como Jesús nos habla de dos personas. Uno era un fariseo, un religioso de su época, y el otro era un recaudador de impuestos, lo peor de su época, un personaje impío, un pecador, uno que extorsionaba a su propio pueblo para recaudar fondos para Roma y quedándose él con parte de esa ganancia. Entonces, eran considerados lo peor, los recaudadores de impuestos. Y la palabra nos dice que el recaudador de impuestos se acercó al templo, pero no entró en el templo, porque él no se sentía digno de poder acceder ni siquiera cerca del templo de su Dios. Ese recaudador de impuestos dice que de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo, y estas son las palabras de Jesús como resultado de aquello, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, el fariseo. Porque todo el que se ensalza será humillado,
pero el que se humilla será ensalzado. La motivación adecuada para ir a Jesús tiene que ver con reconocer tu pecado, tiene que ver con reconocer tu necesidad de salvación, tiene que ver con reconocer lo que te mereces delante de Dios. Y esto es algo que quiebra nuestros corazones, porque quiebra el orgullo del ser humano. Por eso Jesús dice, el que se humille será ensalzado. Es necesario que nos reconozcamos pecador, porque si no, vamos con nuestra propia orgullo, con nuestra propia obra, con nuestras propias pensamientos de que somos buenas personas, delante de Dios eso no tiene ningún valor. Eso no te va a salvar. Solo te salva el que tú sepas que en Cristo hay salvación y que necesitas esa salvación porque mereces lo que tu desobediencia y tu vivir aparte de Dios realmente te mereces el castigo eterno. Entonces, con esa motivación adecuada, sí que te puedes encontrar con Jesús. Con esa motivación adecuada, estoy convencido que la promesa de Jesús de que Él no echa a nadie fuera, Él realmente la cumple. Por último, nos vemos con que Jesús es la luz. ¿Y qué relación hay entre la vida y la luz? Estos dos conceptos están muy, muy ligados y lo vamos a ver a lo largo del Evangelio de Juan. Él utiliza ciertos conceptos de contraste. Él utiliza la luz y las tinieblas. Él utiliza la vida y la muerte. Él utiliza el reino y el mundo, ¿no? Estos conceptos de contraste son muy de las cartas de Juan y muy también de los evangelios de Juan. Pero vamos a ver qué es lo que significa esto para nosotros, la vida y la luz. ¿Cómo que Jesús es la luz? Mirad el texto de Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y está ligando aquí la luz del mundo, sino que la luz del mundo a la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo y dice, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está ligado a Génesis y volvemos, ¿verdad? Siempre vamos a estar volviendo a Génesis mientras estemos estudiando Juan. Génesis que dice, ¿cómo empezó el Señor la creación del universo? Él dice que creó el universo que estaba en principio en caos, devastado y desordenado. ¿Y cómo empieza la ordenación de todo ese caos que Él ha creado de la nada? Por medio de la luz. Él inicia la ordenación de todo el universo creando la luz. Y dice que dijo, sea la luz, y hubo luz. Esto es lo primero. El proceso ordenador empieza con la luz. Y de alguna manera la luz es un sinónimo también de lo que Jesús de forma espiritual hace en el corazón del ser humano. Esa luz que ilumina en las tinieblas, hace que las tinieblas se separen, porque la luz cuando irradia, si tiene fuerza, las tinieblas no la pueden contener, no la pueden prevalecer contra ella. Esto de alguna manera es lo que hace de forma espiritual Jesús dándonos la vida, la luz de la vida. Nosotros andamos en muerte, en valle de sombra, de pecado y de muerte, y en nuestros corazones, en nuestro interior, solamente hay tinieblas porque por medio del pecado de Adán nosotros hemos recibido la maldición y estamos abocados a una muerte eterna, pero sin embargo Jesús, que es el creador y que crea todas las cosas por medio de su palabra y empieza con la luz, ¿verdad? Ese Jesús tiene una calidad de vida en su propio ser porque Él es vida de por sí. Esa luz llega a nuestros corazones iluminando las tinieblas que hay en nuestros corazones. Esta es la parte que Jesús, esto es lo que Él hace por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Él es la luz de la vida. El ser humano acepta esta luz,
con los brazos abiertos, sí, Señor, quiero esa luz. No, esto es todo lo contrario, ¿verdad? Justo todo lo contrario es lo que el ser humano hace. Este es el juicio, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y esto es lo que vemos aquí en el capítulo 1. Mirad, en el versículo 10, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo, dice, no le conoció. No le conoció. Versículo 12, pero a todos, perdón, en el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús es el creador, Él es la vida, Él es la luz. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Lo rechaza. Esto es la realidad espiritual. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto sigue siendo hasta hoy en día. Esto sigue siendo la realidad en el ser humano hoy en día. La luz está en el mundo. Ahora Jesús no está físicamente aquí. Jesús está aquí representado por medio de su Espíritu Santo que mora en los genuinos creyentes, que ilumina en los corazones de los que le buscan por medio de la palabra eterna de Dios. Y sin embargo, la mayoría de los hombres aman más las tinieblas. Y cuando la palabra dice que aman más las tinieblas, no estamos ahora pensando en los personajes malos, malísimos que vemos en las películas. No estamos hablando de grandes pecadores. Las tinieblas no estamos hablando de ese pecado innombrable que algunas personas, pues, verdad, caen. No, no, no. Las tinieblas son sencillamente todas aquellas cosas que el ser humano tiene en el corazón y que tienen más importancia que Dios en su vida. Y ahí, por muy pocas cosas que haya, si hay algo que está por encima de Dios en tu vida, ya estás en tiniebla, ya estás en tiniebla. Ya no estás reconociendo tu necesidad del ser divino, ya no estás reconociendo tu necesidad de la salvación eterna que Dios te ofrece en la persona de Cristo Jesús. Y amados, no quiero extenderme mucho más en esta mañana, pero resumiendo de una forma muy somera, Jesús es el creador, Jesús es el, Jesús es el que da vida, Él es vida en sí, y Jesús es la luz. Y estas verdades hacen que el prólogo que Juan nos escribe aquí sea tan intenso. Fijaros, él está plasmando en el primer capítulo todo lo que luego va a desarrollar a lo largo del resto de los 21 capítulos. Él está mostrando a Jesús, identificando a Jesús con el Creador, con aquel que es vida en sí, con aquel que es la luz que brilla en las tinieblas. Y todo esto lo está plasmando para que nosotros podamos ver desde el principio cuáles son las intenciones del Evangelio y centrar nuestra mente exactamente en saber si tenemos a este Jesús en nuestros corazones o no. Si creemos en este Jesús o estamos creyendo en algo que nosotros mismos nos estamos fabricando. ¿Crees esto? Le dice, ¿verdad? En Jesús a sus discípulos. Y puedes reconocerte pecador, puedes percibir cuánto has pecado contra Dios, puedes entender cómo debería de actuar un Dios que es justo y santo. Un Dios que es justo y santo no puede pasar por alto el pecado del ser humano. Un Dios que es justo y santo no puede cerrar los ojos ante la realidad de tu desobediencia, de tu pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que mereces? ¿Dónde deberías de estar por toda la eternidad? Y esto es algo que nosotros nos tendríamos que preguntar. Y cuando tú llegas a conclusiones correctas en cuanto a qué es lo que te mereces, entonces cuando la palabra de Dios te va a empezar a revelar la gracia y la verdad que hay en Cristo Jesús. La gracia y la verdad que hay en Cristo Jesús.
Y voy a terminar con esta idea que nos deja el versículo 13. Los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Pues que el Señor quiera, sea su voluntad, que todos nazcamos de nuevo a esa vida eterna que está en el Hijo, que el Hijo nos regala, que el Hijo nos da, porque Él ha muerto y ha pagado por mis pecados para que yo tenga esa vida eterna. Amén. Vamos a terminar en oración, hermanos. Gracias, amado Padre, por este tiempo de estudio en tu palabra, Señor. Gracias por por esta magnífica obra, Señor, que es el Evangelio de Juan y que tú nos has dejado. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has preservado tu palabra y ha llegado a nosotros y la podemos tener con tanta abundancia y con tanta riqueza y frescura, Señor, para meditar en ella y para ver las maravillas de tu ley, Señor. Te damos las gracias porque Cristo Jesús es el creador, Él es el dador de la vida, es el autor de la vida, el que tiene vida en sí mismo, y Él es la luz del mundo. Y Señor, te pedimos y te pido de forma especial que esa luz brille e inunde las tinieblas de nuestros corazones de forma especial, para que los que aún no te conocen puedan nacer de nuevo y los que te conocen, Señor, puedan andar bajo esa luz y así reflejar tu gloria en todo lo que hagan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.